Muy buenas, yo soy Monserrat Guzmán Pereira, soy interna universitaria de pediatría de la Universidad Autónoma de Centroamérica y hoy voy a hablarles un poco de lo que es la tuberculosis en niños. Entonces, bueno, dentro de lo que vamos a ver es un poco las generalidades de la enfermedad, su epidemiología, la fisiopatología, algunos factores de riesgo, la clasificación de las etapas de la enfermedad, el cuadro clínico, el diagnóstico, tratamiento, prevención y unas conclusiones. Entonces, para iniciar, tenemos lo que son las generalidades. Esta enfermedad es por medio de una bacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis, que fue descubierta en 1882 por Robert Koch. Este es un bacilo ácido alcohol resistente, es aeróbico estricto, inmóvil y no esporulado. Y este va a ser el responsable de la gran mayoría de los casos de tuberculosis a nivel mundial. Esta bacteria tiene un crecimiento realmente lento y se multiplica cada 15 a 20 horas. Son resistentes al frío, a la congelación y a la desecación. Sin embargo, van a ser sensibles a lo que es el calor, la luz solar y los rayos ultravioleta. La transmisión va a ser por medio de secreciones de las vías respiratorias, por medio de la inhalación de las gotitas contaminadas de pacientes bacilíferos. Los niños van a eliminar realmente escasos bacilos a través de sus secreciones respiratorias. Entonces, ellos no suelen transmitir la infección. Es por eso que, a diferencia de la gran mayoría de enfermedades, por ejemplo, virales, estas no se van a ver como propagadas en centros de cuidado o guarderías o kinder. Y cuando se presente un niño con tuberculosis, se considera que es un evento centinela, ya que esto va a representar que es una transmisión reciente en la comunidad y es un indicador epidemiológico. Dentro de la epidemiología, para el 2003, la OMS considera una emergencia global de salud, ya que las muertes anuales alcanzaron hasta los 2 millones de personas en los países en vías de desarrollo. Dentro de los factores que determinan la endemia en países desarrollados van a ser pacientes con infecciones de VIH y los porcentajes de inmigrantes procedentes de los países en donde sí existe una alta prevalencia de esta enfermedad. La tuberculosis infantil en países desarrollados se presenta en menos del 5% del total de los casos y en los países en vías de desarrollo entre un 10 a un 20%. Mundialmente hay 1 millón de casos de tuberculosis al año y la OMS estima que hay alrededor de 210,000 muertes de niños a causa de esta enfermedad, de los cuales una cuarta parte se ven en pacientes VIH positivos. En las regiones pobres es un problema de salud pública y es importante en los países principalmente occidentales, ya que en estos lugares hay una infranotificación de la enfermedad. Y la incidencia global en las edades pediátricas es muy difícil de estimar, ya que la clínica suele ser muy inespecífica. En lo que es a nivel nacional, Costa Rica se encuentra entre los 15 países de la región de las Américas con menos casos notificados al año, presentando menos de 500 casos al año. Y se han logrado reducir poco a poco en los últimos 10 años los números de casos y esto nos permite mantener la posibilidad de alcanzar la meta que se han propuesto tanto la OPS como la OMS de erradicar la enfermedad para el año 2035. Se ha dado lo que es un enfoque preventivo en el país, su pronto diagnóstico y un buen seguimiento del tratamiento es lo que nos ha permitido pues, mantenernos en este nivel. Y además de la búsqueda activa de casos en las zonas de mayor incidencia, así como las poblaciones que son más susceptibles, como personas privadas de libertad, las poblaciones indígenas, los pacientes inmunosupresos, principalmente con VIH o SIDA, poblaciones migrantes que procedan de países con altas prevalencias de esta enfermedad y los habitantes en condición de calle. Recordar que el 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis, entonces aquí podemos ver esta gráfica que la incidencia de casos de entre el 2015 al 2020 por cada 100,000 habitantes pues ha disminuido, presentándose en el primer año 426 casos y el año anterior, en el 2020, se presentaron casi 100 casos menos. En cuanto a lo que es la fisiopatología, bueno, entonces, esto nos vamos a infectar por medio de la presencia de gotas cargadas de bacilos que se van a dispersar en lo que es las respiratorias, el toser, y van a quedar suspendidas durante algunas horas. Sin embargo, van a ser muy pocas la cantidad de los bacilos, van a ser menos de 10 bacilos y de menos de 5, de tamaño de menos de 5 micras, que son las que realmente van a tener la capacidad de infectar.
Entonces, se dice que para realmente infectarse debe existir una convivencia alrededor de más de 3 meses y por más de 4 horas con una persona bacilífera en un lugar, siempre en el mismo lugar, generalmente un poco cerrado. Entonces tenemos que la inmunidad innata, la adaptativa y la celular van a ser la primera línea de defensa para contener lo que es la infección pulmonar, puesto por medio de la fagocitosis y por macrófagos alveolares. Van a ser efectivas en la gran mayoría de las personas. Los macrófagos infectados, si no logran esta inmunidad innata o adaptativa controlarlo, se van a unir con los lisosomas y nos van a producir una actividad bactericida por medio de los radicales de nitrógeno y el oxígeno, y esto nos van a impedir lo que es el crecimiento bacteriano. Si lo que presentamos es una respuesta inadecuada de todas estas defensas, entonces va a continuar la multiplicación dentro de lo que es el macrófago y se va a extender por el intersticio pulmonar hasta los ganglios linfáticos, primero los regionales y luego se van a ir expandiendo hasta los ciliares y mediastínicos, y esto nos van a activar una respuesta inmune adaptativa en el foco de infección. Entonces, recordar que son muy importantes y esenciales lo que son los linfocitos B, los TCD4 y CD8 con la producción de factor de necrosis gamma. Para controlar lo que es el foco, van a formar granulomas que están compuestos igualmente de macrófagos, células dendríticas, linfocitos y células epiteliales. Entonces, si todos estos sistemas no logran eliminar la carga bacilar, entonces sí puede persistir las bacterias incluso durante décadas. En niños y también en pacientes inmunodeprimidos existe un mayor riesgo de la enfermedad. La inmunidad adaptativa va a ser insuficiente pues, para controlar lo que es la infección. Va a continuar la multiplicación y progresión de la misma, lo que nos va a dar lugar a la enfermedad pulmonar, o se puede diseminar como una enfermedad extrapulmonar. Esto va a ocurrir en una primoinfección tuberculosa en los primeros meses tras el contagio. Como les mencioné anteriormente, los niños eliminan escasos bacilos a través de sus secreciones respiratorias. Es por eso que tienen una escasa contagiosidad. Los niños habitualmente se van a contagiar tras un contacto con los adultos que sean adultos bacilíferos y no por un contacto con otros niños con tuberculosis. Y en el caso de lo que son adolescentes y adultos jóvenes, que se infectaron en la primera infancia, ellos sí pueden tener una reactividad, se puede reactivar la enfermedad, especialmente en formas pulmonares cavitadas, y ellos sí van a ser altamente bacilíferos y muy contagiosos. Entonces, vamos a tener lo que es la exposición a la micobacteria. Tenemos que es la eliminación de la infección por medio de una adecuada inmunidad innata o adaptativa. Porque también se puede tener lo que es una infección latente, que es un control inmune de la infección. Entonces se va a dar el control granulomatoso de la infección por medio de un control continuo de la infección, o que falle y se dé una reactivación que sería una enfermedad postprimaria. O también puede ser que haya una infección activa conocida como primoinfección. Ahora, dentro de lo que son los factores de riesgo, tenemos la prevalencia de la tuberculosis en las comunidades y zonas endémicas principalmente, la frecuencia, intensidad y la proximidad con contactos bacilíferos, como les mencioné anteriormente, generalmente que sea por más de 3 meses y más de 4 horas que estar en conjunto con un paciente enfermo. Las situaciones inmunológicas son muy importantes en pacientes inmunodeprimidos, con VIH positivos o algún tipo de inmunosupresión como el uso constante de corticoides, y una malnutrición también van a ser importantes. El tratamiento de esteroides prolongados o terapias biológicas, lo que son condiciones precarias sociosanitarias en poblaciones principalmente de riesgo. A menor edad hay mayor riesgo de una tuberculosis extrapulmonar y de sus formas diseminadas, lo que son la tuberculosis miliar y la meningitis. Y hasta el 50% en menos de un año van a desarrollar la enfermedad activa tras la primoinfección, y de un 10 a un 20% la tuberculosis miliar o una meningitis. Por cada adulto infectado se van a generar entre 8 a 12 casos secundarios. De estos, el 90% van a permanecer como una tuberculosis latente y el 10% van a desarrollar una enfermedad a lo largo de su vida. Ahora, en cuanto a la clasificación de la tuberculosis, tenemos que es importante que todo niño que haya estado en contacto con un bacilo tuberculoso va a ser clasificado como expuesto, infectado o enfermo.
Entonces va a ser necesario siempre un alto grado de sospecha por inespecificidad de manifestaciones clínicas y radiológicas en niños. Y la confirmación microbiológica de la enfermedad pediátrica limitada por la naturaleza paucibacilar bajo el nivel de los bacilos de expectoración. Entonces tenemos la clasificación en las situaciones de riesgo por esta bacteria. Entonces, iniciando con una exposición a tuberculosis, pero sin una infección. Entonces, va a ser un contacto en los últimos 3 meses estrecho con el paciente con un enfermo de tuberculosis. Una prueba de tuberculina o una prueba de interferón gamma negativos, que haya ausencia de clínica compatible con la enfermedad y una radiografía torácica normal. Para lo que es la infección tuberculosa latente, vamos a tener una prueba de tuberculina o la interferón gamma positivas. Van a ser asintomáticos con una radiografía de tórax normal, aunque no se documente la existencia de contacto con tuberculosis, o antes de confirmar la infección latente, va a ser obligado a descartar la enfermedad y realizar la radiografía de tórax. Y ya lo que es la enfermedad tuberculosa es un diagnóstico de certeza cuando tengamos un cultivo o PCR positivos para la micobacteria, un diagnóstico de sospecha cuando exista una clínica compatible y hallazgos sugestivos radiográficos, analíticos o anatomopatológicos. Entonces, en niños es difícil obtener cultivos o PCRs positivos, entonces se realizan habitualmente diagnósticos de sospecha. La prueba de tuberculina sí suele ser positiva, aunque en formas iniciales o diseminadas pueden encontrarse negativas, y en casos de sospecha clínica se debe de tratar siempre, aunque la prueba de tuberculina y el interferón gamma sean negativos. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que la tuberculosis en niños se va a caracterizar principalmente por un componente adenopático mediastínico. Va a haber una presentación muy variable que va a depender de la edad del niño. La edad escolar generalmente son asintomáticos, y en los adolescentes sí es más común la presencia de fiebre, síntomas constitucionales, y en algunas ocasiones pueden debutar como una neumonía bacteriana, presentando lo que es una consolidación lobar o hasta un derrame pleural. Entonces, para los síntomas respiratorios tenemos tos crónica de más de 6 semanas, la presencia de dificultad respiratoria y un dolor pleurítico principalmente en la inspiración. Los síntomas constitucionales, lo que es fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Y en los lactantes se puede observar fiebre, tos, disnea, la presencia de estertores, hipoventilación, también sibilancias que no van a responder a tratamientos y compresiones de la vía aérea, esto por las adenopatías mediastínicas que se van a presentar. Dentro de los síntomas clínicos intratorácicos, se puede ver lo que es una enfermedad de ganglios linfáticos no complicada, un foco progresivo de Gong, una enfermedad de los ganglios linfáticos con una compresión en las vías respiratorias, que se presente con una bronconeumonía, igualmente de los ganglios, pero con una neumonía lobular, expansiva, la enfermedad diseminada o miliar, el derrame pleural y un derrame pericárdico. Entonces, la tuberculosis diseminada o miliar, esta va a ser frecuente en niños de tipo primoinfección reciente, principalmente en lactantes e inmunosupresos. La tuberculosis congénita se ha dado por un paso transplacentario de los bacilos, por una ingestión de líquido amniótico contaminado, y es de muy difícil diagnóstico y tiene una muy alta mortalidad. El cuadro clínico va a ser insidioso, puede presentar febrícula, malestar, anorexia y pérdida de peso. También se puede ver lo que es hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, hipoxemia, tubérculos coroideos, que estos son pactoneumónicos y se ven en el 30% de los pacientes, una neumonía con infiltrados en grano de mijo, neumatoceles, baciloscopías van a ser negativas hasta en el 80%, se pueden ver citopenias y una elevación de las enzimas de colestasis sin un aumento de bilirrubina. Entonces aquí en esta imagen podemos ver lo que son los micronódulos o granos de mijo, que van a ser entre 1 a 3 milímetros en ambos campos pulmonares, y se relaciona pues con esta imagen. Las tuberculosis extrapulmonares van a ser las más frecuentes en los niños y pueden afectar a cualquier órgano o sistema. Entonces tenemos a nivel ganglionar, es la extrapulmonar más frecuente, se ve principalmente a nivel de los ganglios cervicales y pueden fistulizar en la piel generando escrófulas. A nivel genitourinario tenemos una afectación de trompas en las niñas generando esterilidad, puede haber epididimitis crónica y síndrome miccional.
A nivel digestivo, lo que es ileitis, esto ya en sus fases terminales, afectan lo que es la porción del ciego, puede generar peritonitis y estos van a requerir cirugía. A nivel neurológico se puede haber afectación de los pares craneales, puede presentarse meningitis, hidrocefalia. En el líquido cefalorraquídeo podemos observar pleocitosis linfocitaria, proteínas elevadas y glucosa disminuida. Y generalmente la baciloscopía va a ser negativa, pero tenemos un cultivo positivo. Y en osteoartritis tenemos lo que es el mal de Pot, que se va a presentar en columna, y artritis de rodilla y cadera. La tuberculosis cutánea, tenemos la escrofulodermia, que es la forma más frecuente de tuberculosis cutánea y va a afectar más que todo a niños en zonas tropicales. Van a ser nódulos subcutáneos sólidos, asintomáticos, que se desplazan con facilidad. Con los meses pueden llegar a ulcerarse, como podemos ver en estas imágenes. Esto va a ser por la medio de la liquefacción perforante y presentar fístulas lineales o serpiginosas. Van a representar una afección continua de la piel que cubre otras zonas infectadas como una linfadenitis tuberculosas, las tuberculosis osteoarticulares y epididimitis tuberculosas. Va a ser frecuente en la región parotidia, submandibular y supraclavicular principalmente y pueden llegar a ser bilaterales. El diagnóstico va a ser mediante la biopsia del nódulo o cultivos de la secreción con PCR. Y entre los diagnósticos diferenciales tenemos lo que son hidradenitis supurativa, esporotricosis, actinomisis y sífilis. Luego está el chancro tuberculoso, que esto va a ser una primoinfección del micobacterio en el sitio de la entrada en pequeñas heridas de piel. Suelen afectar más que todo a niños y van a existir lo que son lesiones en cara y también en miembros, en manos y miembros inferiores. De 2 a 4 semanas posteriores a la infección va a surgir el chancro y va a generar una pápula pequeña con una costra o erosión que no se van a curar y pueden ulcerarse hasta por 5 centímetros con una base granular o hemorrágica con un tejido necrótico. Los bordes irregulares socavados de tono rojizo, azulado, luego de 3 a 8 semanas van a surgir lo que es una adenopatía. El diagnóstico va a ser por una sospecha de infección por tuberculosis en toda la úlcera que no va a cicatrizar en pacientes pediátricos y la confirmación va a ser por medio de cultivos de las lesiones. En el complejo tuberculoso, que va a ser una úlcera más una adenopatía, se pueden llegar a generar inmunidad, pero se pueden reactivar luego con diseminación a otros órganos como huesos y articulaciones. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de la tuberculosis? Entonces, en niños, las pruebas microbiológicas directas es menor por su naturaleza paucibacilar. Entonces se van a realizar pruebas de tuberculina y radiografías de tórax que van a continuar siendo el gold estándar y las pruebas indirectas con una evaluación de la respuesta inmune tras el contacto, ya sea por medio de una prueba de tuberculina o por el interferón gamma, que se va a ver una estimulación de los linfocitos T con los antígenos específicos de la micobacteria. Las pruebas directas, que va a ser la identificación de la bacteria por una baciloscopía, ya sea obteniéndolo de un esputo, de los jugos gástricos, por una sonda nasogástrica en niños que no se puedan expectorar, o una PCR ADN de la micobacteria o por cultivos. La visualización directa, que esto va a ser por una fluorescencia con la atención de Ziehl-Nielsen, ya sea por un cultivo y una baciloscopía. Los cultivos van a ser por un medio líquido que se van a positivizar de 2 a 3 semanas o un medio sólido que los resultados van a estar de 4 a 6 semanas. Y la PCR en las secreciones respiratorias o jugos gástricos van a incrementar la sensibilidad de la baciloscopía y nos van a aportar rapidez que nos van a permitir la detección de las resistencias. Entonces, la prueba de tuberculina, ¿qué es lo que se hace? Se va a administrar de forma intradérmica de componentes antígenos de bacilos, que es el PPD, que es un derivado proteico purificado, con una dosis de 0.1 mililitros. Entonces, en la cara anterior del antebrazo se va a tensar la piel y se va a introducir el contenido y esta debe producir una pápula que se detecte. Entonces, los objetivos de esta prueba va a ser detectar los casos de enfermedad tuberculosa precozmente en la infección para evitar lo que es la progresión y un control en los niños expuestos, pero que no estén infectados. De 8 a 12 semanas posteriores a la infección se va a positivizar y va a representar el desarrollo de la inmunidad celular frente a la bacteria. El contacto previo con un bacilo va a generar una reacción de induración, que esta va a ser intradermoreacción o de Mantoux. Así que a esta prueba de tuberculina también se le conoce como prueba de Mantoux.
Y la positividad va a indicar una infección y se van a hacer necesarias pruebas complementarias para descartar que haya una enfermedad activa. La lectura se va a dar a las 72 horas como máxima duración, pero puede variar entre 48 a 60 o a 96 horas. Y se debe leer solo la induración del diámetro máximo transversal del eje mayor del brazo y se va a anotar siempre en milímetros. Entonces, ¿cómo se va a interpretar esta prueba? Si tenemos un paciente que se le realizó la prueba y tiene situación de riesgo aumentada, con un contacto con un caso de tuberculosis, que se sospeche la enfermedad tuberculosa, que esté inmunodeprimido o con una infección de VIH, que tenga una conversión previa de la prueba de tuberculina negativa. Entonces, en estos casos, si la lesión es igual a 5 milímetros, es positivo, y si es menor, es negativo. Ahora, si tenemos situaciones de riesgo disminuidas, que sea cualquier otra situación, un paciente, inmigrantes, viajeros, un niño sano, independientemente del estado de vacunación de la BCG, los resultados van a ser igual a 10 milímetros, entonces la prueba es positiva, menor a 10 va a ser negativa. ¿Cómo se va a realizar el tratamiento? Pues esta va a variar según la localización de la enfermedad y la sensibilidad a la cepa. Entonces, en grandes rasgos va a consistir en una combinación de varios fármacos con una fase de inducción inicial de 2 meses con 4 fármacos empíricos y una fase de mantenimiento durante 4 a 10 meses de 2 fármacos. Si tenemos una infección tuberculosa latente, entonces se va a elegir la isoniazida durante 6 a 9 meses. Y va a ser fundamental la monitorización de la adherencia, esto para conseguir realmente la curación y prevenir lo que son las resistencias. Entonces, dentro de los fármacos que se van a indicar, tenemos lo que es la isoniazida, que se puede dar en un régimen diario con dosis máximas de 5 a 10 miligramos por kilo, máximo 300, o un régimen trisemana, que son de 20 a 30 miligramos por kilo, máximo de 600 a 900. Dentro de las toxicidades que pueden generar, puede haber hepatitis, una polineuropatía periférica o convulsiones. Ahora, la rifampicina se va a dar una dosis diaria de 10 a 15 miligramos por kilo, una única dosis, o trisemanal de 10 a 20 miligramos por kilo. Puede generar intolerancia gastrointestinal, artralgias, síndromes gripales, hepatitis muy poco, nefritis intersticiales o un color anaranjado en las secreciones. La piracinamida se va a dar de 25 a 30 miligramos por kilo cuando sea un régimen diario o de 50 miligramos por kilo cuando sea un régimen trisemanal. Puede generar hiperuricemia, hepatitis, intolerancia gastrointestinal, artralgias y fotosensibilidad. La streptomicina de 20 a 25 miligramos en el régimen diario y de 25 a 30 en el trisemanal. Puede existir lo que es ototoxicidad, nefritis intersticial, hipersensibilidad. Y el etambutol se va a dar con dosis de 15 a 25 miligramos por kilo en el régimen diario o de 25 a 30 en el trisemanal. La toxicidad puede ser una neuritis óptica y alteración en las percepciones de los colores. Entonces aquí vamos a ver las pautas de tratamiento según el caso. Si tenemos una tuberculosis pulmonar, entonces se van a dar por 2 meses lo que es isoniazida, rifampicina y piracinamida. Si hubiera resistencia, se podría cambiar a etambutol. Y luego se van a dar 4 meses de isoniazida y rifampicina. Los corticoides van a estar indicados cuando existan atelectasias o una tuberculosis endobronquial. Si tenemos una tuberculosis en tipo pleuritis, se van a dar 2 meses igual de la triterapia, isoniazida, rifampicina y piracinamida, más 4 meses de la biterapia de isoniazida y rifampicina. Y la cirugía se puede indicar cuando exista, para hacer una toracocentesis, a un drenaje, si existe una fístula o empedema. En una meningitis se va a dar una tetraterapia por 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, o se puede considerar la streptomicina más 10 semanas de la biterapia. Los corticoides van a estar recomendados y la cirugía cuando se necesita un drenaje externo si hay hidrocefalia con una válvula de derivación de ventrículo peritoneal en algunas ocasiones. Si tenemos una enfermedad miliar, 2 meses la tetraterapia y más 4 a 7 meses la biterapia. Los corticoides cuando existen atelectasias o hipoxemias. A nivel osteoarticular se van a dar 2 meses de triterapia más 4 a 7 meses de la biterapia. Los corticoides cuando haya compresión medular y cirugía si existe algún tipo de inestabilidad de columna.
En pericarditis, 2 meses de triterapia más 4 de biterapia. Los corticoides iban a estar recomendados y cirugías por si se necesitara una pericardiocentesis o pericardiectomía. Tuberculosis abdominal, 2 meses de triterapia más 4 de biterapia, las cirugías por una estenosis, perforación o fístula, y una tuberculosis genitourinaria, igualmente 2 meses de la triterapia más 4 meses de biterapia. Dentro de lo que son las toxicidad farmacológica, es importante rescatar que suele ser escasa y esta puede solventarse con la modificación del régimen terapéutico. Pueden existir efectos adversos como lo que es la toxicidad hepática, principalmente por la isoniazida. Entonces, si esto existiera, se puede sustituir por la rifampicina. No es necesaria la realización rutinaria de analíticas, a menos de que exista una sospecha clínica de toxicidad. La hepatotoxicidad leve, entonces se ajusta, se puede, bueno, disminuir la dosis de isoniazida a 5 miligramos por kilo día, o se puede instalar una pauta intermitente. La sintomatología más transaminasas que sean elevadas más de 3 veces su límite normal o 5 veces su límite, pero sin síntomas, entonces se debe suspender temporalmente el tratamiento, luego se reevalúa y se continúa. Valorar el cambio a un fármaco no hepatotóxico, principalmente lo que es un etambutol o la streptomicina, y se deben hacer controles clínicos más frecuentes y alargar el tiempo de tratamiento. En cuanto a la prevención, se debe mantener un alto grado de sospecha y evaluar continuamente la situación familiar y epidemiológica del niño. La profilaxis post-exposición se va a dar isoniazida a todos los pacientes menores a 5 años o inmunodeprimidos independientemente de la edad que sean contactos expuestos a un caso de tuberculosis bacilífera tras una primera prueba de tuberculina negativa o prueba de interferón gamma también negativa. Esto durante un periodo de ventana hasta que se positivice de entre 8 a 12 semanas en casos de una infección. Y lo que es la vacunación se va a dar al nacimiento, la BCG, en países de alta prevalencia o cuando la separación del niño de la fuente del contagio no sea posible. Al menos en nuestro país, pues es de rutina que se pone al nacimiento. Esta tiene una efectividad del 80% para prevenir las formas diseminadas y meningitis en lactantes y niños pequeños. Y la duración de esta vacuna va a ser variable, puede ir desde menos de 10 años o hasta más de 50. Y se debe considerar la BCG para niños con pruebas de tuberculina negativas no vacunados y que estén expuestos ya sea por una zona endémica o por contacto de riesgo. Y ya para concluir, bueno, recordar que es una enfermedad bacteriana causada por el Mycobacterium tuberculosis, que su transmisión es por medio de la inhalación de gotitas contaminadas de pacientes bacilíferos. La incidencia global en edad pediátrica es difícil de estimar por su inespecificidad clínica y en los países desarrollados se considera que hay menos de 5% del total de los casos y en los países subdesarrollados de hasta un 10 a 20%. En niños e inmunodeprimidos existe un mayor riesgo de enfermedad, esto por una insuficiencia en la inmunidad adaptativa. El tratamiento va a ser una fase de inducción de 2 meses con 4 fármacos empíricos y una fase de mantenimiento que puede durar de 4 a 10 meses con 2 fármacos. Y recordar que pues, es muy importante la vacunación al nacimiento con la BCG. Además de la profilaxis post-exposición en pacientes menores de 5 años o inmunosuprimidos con isoniazida. Esta es la bibliografía que utilicé. Y muchas gracias por su atención.